Buenas tardes a todos. Saludamos a los que se conectan a este ciclo de conferencias INER, a los que a los que nos han acompañado en las transmisiones en vivo y también a los que se conectarán después. Entonces, un caluroso saludo. Hoy llegamos a la conferencia número 9. Hoy estaremos conversando sobre conflictos y violencias con Juan Camilo Domínguez Cardona. Recuerden que este ciclo de conferencias lo iniciamos el 21 de julio, todos los martes y jueves a las 5 de la tarde y todavía tenemos otras 4 conferencias finalizando el 1 de septiembre. Durante la transmisión ustedes pueden hacer las preguntas y comentarios a través del Facebook Live y al final de la intervención daremos respuesta a las mismas. Agradecemos a Nelson Ramírez y a David Londoño que nos acompañan en el apoyo técnico y al profesor Carlo Emilio Piacini y Luis Antonio Ramírez que hacen parte del comité académico de este evento. Y les recordamos también que las conferencias anteriores quedan guardadas en el Facebook Live del Instituto y también en el micrositio y en la página de YouTube para que lo puedan consultar posteriormente. Entonces, bueno, sin más preámbulo, hoy tenemos la charla sobre conflictos y violencias. Voy a compartir un breve perfil de Juan Camilo Domínguez. Juan Camilo es sociólogo y magíster en estudios socioespaciales de la Universidad de Antioquia. Sus intereses investigativos se han movido entre la sociología del fútbol y los hinchas, el conflicto armado colombiano, el orden local, la formación del Estado, la teoría socioespacial, con particular interés en el materialismo de Karl Marx, Henri Lefebvre y Pierre Bourdieu. Ha hecho parte del INER desde el 2009, cuando era estudiante de sociología, como joven investigador del Centro de Excelencia de COFI, luego como asistente de investigación en el mismo centro, coinvestigador del proyecto Órdenes Locales, labor que cumplió a la par de ser estudiante de la maestría en estudios socioespaciales, de la cual egresó en el año 2014. Ha sido profesor de cátedra, profesor ocasional y hace 3 años es el coordinador de posgrados del INER. Bueno, entonces le recordamos a Juan Camilo que tiene alrededor de 40 minutos para su exposición y a todos nuestros espectadores que estamos recibiendo sus comentarios, preguntas y sugerencias a través del Facebook Live. Entonces, buenas tardes, Juan Camilo, bienvenido, te doy la palabra. Muy buenas tardes, Eulalia. Un saludo para ti, también para el profesor Luis, para el profesor Emilio. Agradezco nuevamente a Nelson y a David por la asistencia técnica, sin la cual no podríamos estar acá en vivo para los que nos ven por Facebook Live y para los que nos verán luego por YouTube. Bueno, debo iniciar haciendo 3 precisiones. La primera es que voy a omitir intencionalmente algunos elementos que podrían haberse incluido en esta exposición, pero que ya han sido tratados con suficiencia y calidad en las exposiciones de la profesora Natalia Quiseno y el profesor Andrés García. Eso se traduce en que quizás en esta exposición se echen de menos algunos elementos y aportes que han sido importantes en la trayectoria del estudio del conflicto y la violencia en el INER. Digamos que eso queda pues ahí como una anotación importante. Lo que intento es ganar tiempo en esta exposición para profundizar sobre lo que he considerado que es específico de los estudios de conflicto y violencia, y voy a hacer referencia a las presentaciones de Natalia y de Andrés en el momento en que considere pues que sea necesario, para que también el espectador se haga una idea más general de cómo se va articulando todo el trabajo del INER, porque somos un instituto pequeño, relativamente pequeño. Eso hace que los traslapes temáticos y de enfoque, más en un centro que es multidisciplinario y multitemático, pues sean corriente, sean usuales y que sean parte de nuestro quehacer. Entonces, bueno. La segunda precisión es el nombre genérico de mi exposición, algo que lamento profundamente porque es el resultado de una intención mía de presentar estudios sobre conflicto armado y violencia asociada al conflicto armado. No es tanto una indagación por la presencia, utilidad y trabajos alrededor de esos dos términos que son muy genéricos, conflicto y violencia, y que han sido, pues, digamos, suficientemente amplios y que son suficientemente amplios para que incluso puedan caber en ellos gran parte, si no todo, lo que el INER ha hecho en esos 30 años. Entonces, reitero, me voy a referir exclusivamente a conflicto armado y violencia social, conflicto armado. Una advertencia final es que lo que sigue no es resultado de una investigación propiamente dicha,
es una indagación preliminar motivada por un interés mío en la temática, así que las afirmaciones que hago aquí deberán ser tomadas en su justa medida como preliminares o al menos como inacabadas. Si incurro en errores, espero pues me disculpen. Dicho lo anterior, voy a presentarles lo que he elaborado para ustedes el día de hoy. Una presentación que estimo es corta. Voy a ampliar aquí la pantalla. Juan Camilo Domínguez, ya lo mencionaron. Conflictos y violencias. A ver, en el INER en estos últimos 30 años se han estudiado al menos 3 tipos de conflicto. El conflicto limítrofe, que fue una línea de gran prolificidad en el Instituto de Estudios Regionales, a cargo principalmente, no exclusivamente, pero sí principalmente la profesora Lucela, no olvidan apellido, Lucela Gómez creo que es, si alguien me pueda recordar luego más tarde. Profesora Lucela, ella es, digamos, una experta en estos diferentes limítrofes entre municipios y departamentos. Otros son los conflictos socioambientales y el conflicto armado. Bueno, se ha estudiado casi exclusivamente la violencia desde la perspectiva de la violencia social, conflicto armado. Digo casi exclusivamente porque no es exclusivamente así, pero digamos que ha sido así. Y esta violencia social, conflicto armado, ha tenido diferentes tipos de categorías en uso. Por ejemplo, conflicto. Entonces a veces uno lee conflicto tal, por ejemplo, conflicto en Urabá, y uno va a leer lo que contiene el artículo o el libro o el capítulo del libro y se refiere al conflicto armado. Entonces, conflicto en genérico, conflicto armado, violencia en genérico, violencia armada y guerra. Incluso guerra es una de las principales categorías que se usa en esos estudios del INER. Bueno. Lo otro es que es muy interesante en ese rastreo que yo hice, encontrarse que el término propiamente dicho de conflicto armado es de un uso más o menos limitado y donde digamos que el uso aparece, digamos, más reiterado, digamos, sí, con más reiteración, sobre todo a partir de la segunda parte de la década del 2000, de 2000 a 2010, para designar sobre todo localidades o regiones fuertemente afectadas por el conflicto armado, esto muy de la mano de la creación del Observatorio Colombiano para el Desarrollo Integral, la convivencia ciudadana y el fortalecimiento institucional en regiones fuertemente afectadas por el conflicto armado o de COFI, que fue un centro de excelencia en ciencias sociales creado por Colciencias, conformado por el CINEP, quien era pues, el ente coordinador, el CIS de la Universidad de Antioquia, de las Facultades Sociales, el CERAC, el CIT de la Universidad Nacional y el INER. Bueno, si se parte entonces de los nombres de los proyectos y de las publicaciones del INER, el término conflicto armado es secundario frente a violencia, guerra o conflicto. Sin embargo, el estudio del conflicto armado es prácticamente constitutivo del INER, aunque la mayor cantidad de estudios sobre este se han desarrollado en los 20 años que van entre el 96 y el 2016. Hay estudios previos, sobre todo de María Teresa Uribe, pero digamos que donde se consolida una línea de estudios sobre conflicto armado, violencia o guerra, es en esas 2 décadas que van del 96 al 2016. Bueno, entonces para esa indagación, para esa exposición, rastreé lo que toca entonces con los estudios de violencia asociada al conflicto armado, se lo he repetido ya un par de veces. Bien, en los dos programas de la política, en 2 de los programas de la política de investigación del INER, elaborada en 2018, aparece la temática del conflicto armado de la siguiente manera. En el programa de procesos de configuración del espacio, se menciona la temática geografía de la guerra, la política y la paz. En el programa de conflicto, seguridad y paz, se habla de conflicto armado y construcción de paz. Y, aunque no está explícitamente en el programa de subjetividades y agencias políticas, allí reside un ámbito explicativo clave de los últimos estudios que sobre conflicto armado ha hecho el INER y que, digamos, trata sobre la agencia de los no armados y su relación con la coerción de los actores armados. Bueno, pues digamos que
Incluso se puede mencionar que los estudios del conflicto armado, de la guerra, de la violencia, se constituyen como casi transversales a gran parte de los programas de investigación. No hay un programa de investigación exclusivamente concentrado en conflicto armado, aunque pues pareciera que conflicto, seguridad y paz fuera el que más lo hace, pero bueno. Bien, en general he identificado, qué pena puedo poner el pito, esperemos que pase, vale. En general he identificado al menos dos grandes tendencias en los estudios sobre conflicto armado en el INER. El primero es la guerra o el conflicto armado como configurador o reconfigurador, o reconfigurador en este caso, por hablar de la guerra, de regiones y localidades, espacios o territorios. Eso también varía dependiendo del tipo de trabajo que se haga. La guerra, esa es la segunda, o el conflicto armado como un objeto de investigación en sí mismo. Otras tendencias que también identifiqué es la producción de metodologías de investigación sobre la guerra, los estudios feministas de la guerra, que es lo que presentó la profesora Quiseno hace unas semanas, el cuerpo y la guerra, la memoria y la guerra. Son esas, digamos, las tendencias principales, siendo las dos que están aquí en verde las que me considero como las más centrales. Bueno, la primera tendencia, llamada la guerra como reconfiguradora o configuradora de regiones y localidades, espacios o territorios, las principales exponentes de esta tendencia fueron la profesora Clara Inés García y Clara Inés Aramburu, más conocidas para nosotros en el INER como las Claras, quienes en sus investigaciones por separado o en asocio tienen en la guerra o en el conflicto armado un factor explicativo de las configuraciones y reconfiguraciones geohistóricas regionales o locales. La violencia armada se entremezcla en la explicación con otros factores que varían de región en región o de localidad en localidad. Se trata, pues, de investigaciones orientadas a la diversidad y a la complejidad, donde no se buscan explicaciones monocausales del tipo la violencia explica todo o tal causa, por ejemplo, la tenencia de la tierra explica, por ejemplo, la violencia. Las dos, por separado o juntas, hicieron decenas de trabajos en regiones como Urabá, Bajo Atrato, Oriente, Antioqueño, Bajo Cauca o Magdalena Medio. La búsqueda de explicaciones con el concurso de agentes sociales concretos en cada una de las regiones fue siempre un principio sociológico clave. No se trató nunca de explicaciones que desconocieran la diversidad de los territorios, al contrario, se propendió por explicaciones muy puntuales en cada caso, sea una región o una localidad, y siempre se intentó hacer uso de la mayor diversidad metodológica, de los estudios de caso a los estudios comparados, usando también la mayor cantidad de herramientas metodológicas posibles. La entrevista, que es la que está en primer lugar siempre, el rastreo y análisis de fuentes documentales y de prensa, el trabajo de campo, los talleres con comunidades y la cartografía. Algunos casos social, en algunos casos cartografía base o cartografía SIC, eso ya es todo un campo de estudio metodológico. También para ellas, los no armados siempre fueron su principal foco de interés. La resistencia, los acomodos, la acción colectiva o lo que se llama movilización social, las organizaciones gremiales también eran su foco de interés. Los armados aparecían como grupos que se relacionaban con los no armados, con intereses propios, con territorialidades muy propias, con intereses digamos, muy propios también, pero en la indagación y en la explicación, durante mucho tiempo, primaba sobre todo el papel de los no armados. Eso pues fue un asunto básico que consiste en que los universitarios de universidad pública no podemos aún hablar con actores armados activos. Entonces eso digamos que tenía siempre la cuestión central de que toda explicación sobre los armados se hacía casi que de manera lateral, tangencial, entonces eso volcaba, en este caso, los estudios hacia los no armados. Bien. Entonces, este centro de ellas en los no armados explica lo que dejó muy claro el profesor Andrés García en su exposición de hace creo que 8 o 10 días, que ellas dos sean una de las principales exponentes de los estudios sobre movilización social en el INER, y que esos estudios de movimientos sociales
van a traerse a los estudios sobre conflicto como también variables explicativas para los mismos y también como variables explicativas para la configuración de lo que se ha denominado órdenes sociales de la guerra. La profesora Clara Inés García, además, es una exponente principal también de los estudios alrededor del concepto de región, tal como lo dejó en evidencia en su exposición el profesor Piazzini hace ya también unas semanas. Bueno, voy a mostrarles aquí esta tablita. Esta tabla es el resumen de una investigación de la que hice parte, que hicimos las dos claras, las claras, digamos, y yo mismo, junto con el grupo de Acción Colectiva y Cambio Social de la Universidad del Valle, con los profesores Álvaro Guzmán y Albanovia Rodríguez, y del CINEP con el padre Fernán González y Teófilo Vázquez. Ahí nos sentamos, nos reunimos durante 2 años largos, y como resultado de ese ejercicio sale esto. Y yo considero esta tablita, que parece muy simple, un gran ejercicio digamos, de condensación de años, de más de 20 años de experiencia en investigación sobre las regiones, sobre cómo se configuran y reconfiguran las regiones. Y lo que ven ahí es básicamente en las columnas los factores explicativos o factores independientes que se han considerado, siendo las primeras 4 columnas lo que llamamos de la agencia o de los actores no armados, y la columna en la que está bajo la categoría conflicto armado, lo que respecta pues a los armados justamente. Esto porque, digamos que como conclusión, era clave poder entender no solamente la diversidad de las agencias propiamente hechas de los no armados, sino también la diversidad, pero también la complejidad que tiene el estudio del conflicto armado con un actor o con 2 actores, si el territorio es un territorio estratégico, es un corredor, una retaguardia, si la presencia de control, dominio, disputa, si el tipo de inserción es societal, instrumental o de depredación. Sobre todo estas variables de conflicto armado, digamos que son la gran novedad al juntarse con las variables de la agencia. Siendo acción colectiva, que es el término que se usa en la Universidad del Valle para hacer estudios de movimientos sociales o la movilización social, sobre todo movilización social, pues aquí se llama acción colectiva, pero es básicamente la síntesis de la misma cuestión. Bueno, y también el papel del Estado ahí, que es fundamental. Digamos que esta tabla condensa un poco la perspectiva que durante más de 20 años las profesoras García y Aramburo desarrollaron. ¿Sí? Bueno, y esto aplica también para localidades como para regiones. Bien. La otra tendencia es la que estudia el conflicto armado o la guerra como un objeto de investigación en sí mismo. Entonces, Elsa Bleir es la principal exponente de esa tendencia. Ella se interesó desde muy temprano, en su formación como socióloga, por los estudios sobre la violencia en sí, digamos, para ponerlo en un término, y sobre cómo se había estudiado la violencia en Antioquia y Colombia. Produjo un conjunto de trabajos con su equipo de trabajo, de los que recuerdo hacía parte el profesor Alejandro Pimienta y otros, que son estados de la cuestión muy interesantes sobre cómo se ha estudiado la violencia en Antioquia y Colombia. Uno se llama Balance de los estudios sobre violencia en Antioquia, y un itinerario en la investigación sobre violencia, contribución a la sociología de la ciencia. Sus indagaciones tenían intenciones más teóricas, intentaba con explicaciones más generales sobre la violencia, aunque entendía que para el caso colombiano era necesario territorializarla, es decir, ver sus causas y efectos de manera diferenciada. Ya bajo el influjo de los estudios espaciales produjo textos donde se debate sobre una espacialidad crítica de la guerra, nuevas espacialidades de la misma, relaciones escalares de la guerra y el cuerpo como un espacio-tiempo muy concreto afectado por la guerra. Eso es muy interesante porque justamente sus estudios, los de la profesora Bleir y su equipo en el grupo de investigación cultural de ese territorio sobre el cuerpo en la guerra, marcan también un ámbito muy claro de estudio sobre ese tema. A ella le interesaba sobre todo el papel del cuerpo entonces y los efectos simbólicos de lo que ella llama teatralización del horror o teatralización de la escena, pues, sobre todo en particular de la masacre, ¿sí? Como este uso simbólico, este uso para buscar hacer eficiente simbólicamente
la masacre, el terror como una medida de control sobre la población, y también al final de su presencia en el INER, al final me refiero a la última década prácticamente, desde una perspectiva Foucaultiana, hace aportes sobre la relación entre espacio y poder, espacio y lugar, etc., y cuerpo y poder. Fue pionera además ella y su grupo, ya lo mencioné, Cultura, Violencia y Territorio, sobre los estudios de la memoria de la guerra. Esto es muy importante porque es principalmente esta senda de los estudios de memoria lo que se mantiene vivo actualmente en el CBT, dirigido ahora por el profesor Luis Ramírez, quien en 8 días, si mal no recuerdo, va a presentar justamente el tema memoria y espacio. Y es, digamos, el gran tema que continúa, y ella fue, con su equipo de trabajo, pionera en esta situación, bueno, en esta investigación, perdón. Tengo otra de las obras de la profesora. También hay un trabajo sobre mujeres en tiempo de guerra. Lo hace con, se me olvida, con la profesora, se me olvidó, que hizo parte también del INER del grupo de, de género. Bien, digamos que hay mucho sobre conflictividad, violencia. Esta es la teatralización del exceso, que se llama el texto sobre la masacre, muy interesante. Bien, otras tendencias, no, hace parte de la misma tendencia, perdón, la del estudio del conflicto en sí o la guerra en sí, es la que hace, en parte, no toda, en parte el profesor Angarita, Pablo Angarita y su grupo, Conflictos y Violencias. Ellos se interesaron desde su fundación como grupo en el INER hace ya más de 25 años, sobre todo por la violencia urbana. Ese fue, digamos, uno de sus principales ejes de trabajo, de la violencia urbana y la violencia urbana en Medellín. Digamos que sobre ese se han centrado sobre la violencia urbana, y hoy tiene un acento particular esos estudios de violencia urbana en lo que se llama seguridad humana, que es lo que justamente el jueves que viene nos va a presentar, el 20 de agosto nos va a presentar Natalia Cardona. Bueno, ahí tenemos 4 textos, 3 del profesor Angarita, que coordina lo que él escribe, y uno del profesor Medina, digamos, que hablan sobre esta generalidad de la guerra. Bueno, otra tendencia, ya la mencioné, es la metodología de investigación de la guerra. Aquí tenemos 2 exponentes que, digamos, han hecho particulares aportes a eso. Una, Natalia Quiseno, otro, Nicolás Espinosa. La primera con un texto sobre el testimonio. Si mal no recuerdo, en este momento hay uno similar del profesor también, otro también sobre el testimonio, que lo hace el profesor Luis Ramírez. El de Nicolás Espinosa es sobre la utilidad del análisis cuantitativo y cartográfico en el estudio del conflicto. Y agrego esta tercera, que es de donde viene esa tabla que les mostré en las 2 diapositivas otras atrás, que es el resultado del proyecto Órdenes Locales. Ahí hay una metodología comparada de los órdenes locales del conflicto armado. Digamos que ese fue un trabajo exclusivamente centrado en cómo estabilizar una metodología de análisis comparado. Los estudios feministas de la guerra, ya reitero, nos lo presentó muy bien, detalladamente, con el énfasis preciso sobre estudios feministas, la profesora Natalia Quiseno, en su intervención Pasos hacia una agenda feminista de los estudios espaciales en el INER. Yo solamente mencionaré a 3 de esas principales figuras: Patricia Ramírez, Luz María Londoño, que fue la que escribió el texto con la profesora Blair sobre mujeres y guerra, y Elsa Blair misma. Bien, y termino con esto. Entonces, esto es las nuevas oportunidades que para el estudio, análisis del conflicto armado en Antioquia y Colombia abre el Acuerdo de Paz de 2016. ¿Qué hemos venido evidenciando? Me faltarán seguramente algunos elementos, pero ¿qué hemos venido evidenciando en el INER en este tema? Uno es que emergen espacialidades de la paz, la reconciliación y la reparación. También se puede llamar geografías de la paz, pero prefiero el término espacialidades de la paz, la reconciliación y la reparación. Ahí, por ejemplo, ya hay avances. El profesor Luis Ramírez mismo ha venido trabajando sobre todo espacialidades y geografía de la reparación. El profesor Andrés García y Alejandro Pimienta también han trabajado ya sobre eso,
sobre todo en el sur de Córdoba y en el Urabá y en el Medio Atrato. Otro tiene que ver con el tema de la reincorporación de excombatientes de las FARC-EP y sus nuevas espacialidades de paz. Ahí venimos en una triada que se ha gestado ya, que son las zonas veredales transitorias de normalización, donde las FARC dejó las armas, que se convirtieron luego en espacios territoriales de capacitación y reincorporación, o ETCR, y ahora emergen unas nuevas espacialidades, no están en el acuerdo de paz, no estaban pensadas así, que se han llamado nuevas áreas de reincorporación, que son lugares donde se ha reasentado población excombatiente fuera, digamos, de esos espacios que ya dije son creados por el acuerdo de paz y que ya han venido a reconfigurar un poco esas geografías de la reincorporación. Otro tiene que ver con, digamos, el estudio mismo del conflicto armado en sí, pongámosle, que es una reconfiguración espacial del conflicto en términos de nuevos y viejos actores. Ya lo sabemos, por ejemplo, la reactivación aguda de la guerra en el Bajo Cauca antioqueño, en el norte, sobre todo en Ituango principalmente, en el sur de Córdoba, en parte de Urabá, pero también una antigua confrontación armada que se ha reactivado muy curiosamente ahora, que es la del suroeste, sobre todo en la zona que conecta Frontino, Dabeiba, Urrao, da como una especie de vuelta hacia el suroeste, en salida hacia el corregimiento de Mandé. Ahí hay, digamos, una nueva espacialidad y conflicto armado que estuvo un poco desactivada durante un largo tiempo, ahora se ha activado. Hay muchas otras nuevas más. En Colombia, lo que tiene que ver con lo que está pasando ahora en Nariño, por ejemplo, en el Cauca, que es tremendo, en el Catatumbo, etc. Entonces, digamos que el acuerdo de paz también viene a reconfigurar esas espacialidades del conflicto armado. Otras son las transformaciones institucionales propias de la implementación del acuerdo de paz, que van desde el propio PEDET, el Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial, todo lo que ha generado eso, tanto de expectativas como de cambios institucionales, hasta la Unidad Especial de Paz de la Universidad de Antioquia, que es un cambio institucional a escala pues, de la universidad, ese sí agenciado por el INER en gran parte, no exclusivamente obviamente, y digamos que esos son dos ejemplos, pero podría hacerse mucho más. La aparición de la ART, la Agencia de Ordenación del Territorio, la aparición de los PENIS, el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, una cantidad de institucionalidad nueva, un fortalecimiento institucional a nivel local y regional también interesante de estudiar en diferentes localidades como Anorí, por ejemplo, como el propio de Dabeiba, como Remedios, en parte en Ituango, también Mutatá, etc. Bueno. Otro es hablar de la guerra. Esto también es una oportunidad bien curiosa porque los excombatientes de FARC, que fueron la principal guerrilla con la mayor cantidad de territorio bajo su control o con su presencia, pues esas excombatientes hoy están allí disponibles para, digamos, propiciar información que no podía tenerse antes en el periodo del conflicto armado, y es justamente toda esa territorialidad bélica que ellos desplegaban sobre las regiones y localidades, las intenciones, las relaciones con otros actores armados, las relaciones entre sí. Digamos que ahí sobre lo que implica tener una nueva fuente de información para comprender la guerra y para comprender también el posconflicto y la paz, aparece con los excombatientes ahora, más todo que tiene que ver con verdad y nuevas explicaciones también pueden emerger ahí. Otros son la apertura de nuevos territorios, porque entonces aparece Dabeiba, Mutatá, Anorí, Ituango y Remedios. Digamos, eso hay más, pero digamos, estos 5 son muy claves porque allí pues hay presencia de los ETCR o de excombatientes de las FARC, hay relaciones muy particulares y son localidades, por ejemplo, Dabeiba, Mutatá, Anorí, Ituango y Remedios, en las que muy difícilmente era posible acceder hasta las profundidades de las zonas de control y retaguardia de las FARC en su momento. Hoy sí, por ejemplo, hoy se puede ir hasta la retaguardia de la que era el P37 de las FARC en Anorí, o se puede entrar a gran parte de lo que es de la zona de Dabeiba, que conecta pues con el Nube Paramillo, igual con Mutatá, desde el Cañón de la Llorona hasta el río Atrato, digamos, ese pequeño corredor, digámoslo así, que hay allí.
lo mismo Ituango pues ahora tenemos un problema en Ituango, pero durante un tiempo la universidad, durante ya 2 años largos, la universidad hizo presencia en Ituango, tanto en el casco urbano, donde todavía se presencia, como en la zona de Santa Lucía, donde está el PCR. Remedios sigue siendo el más lejano por la fricción espacial, porque llegar de aquí a Remedios son 6 horas, pero llegar de Remedios a la zona donde están concentradas las FARC, depende, si hay invierno, puede ser hasta 12 horas o hay que hacerlo por helicóptero, pero también allí emerge una nueva espacialidad para poder estudiar. Y lo último, pues es el conflicto armado, las relaciones e impactos en la Universidad de Antioquia. Esto es una cosa en la que yo mismo ando metido ahora, que es el estudio ya no del conflicto y la violencia por allá como si pasara en Ituango, en Anorí, en Remedios, sin ningún tipo de conexión o impacto sobre la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia tiene miles de volúmenes sobre el conflicto armado en Antioquia del país, y muy pocos comparativamente, casi que es una cosa completamente marginal lo que se ha estudiado, cómo la universidad, cómo la violencia, el conflicto armado ha impactado a la propia universidad, siendo el INER víctima de esa propia violencia del conflicto armado con el asesinato en nuestras instalaciones del profesor Hernán Belgado. Entonces estamos ahora emprendiendo con la unidad de paz, la Facultad de Sociales, la Facultad de Comunicaciones, la Facultad de Salud Pública, la Facultad de Derecho, y creo que somos todos los que estamos ahí, una investigación por solicitud de la Comisión de la Verdad que busca dar por lo menos algún inicio, algún atisbo de explicaciones del por qué la Universidad de Antioquia fue tan afectada por el conflicto armado. Digamos que se puede aplicar como la Universidad de Antioquia es una localidad fuertemente afectada por el conflicto armado, con su particularidad territorial. Es una universidad, no es un municipio, no es una vereda, es una universidad, tiene sus propias lógicas, sus propias particularidades, y bueno, digamos que nos interesamos ahora en eso. Es un camino que estamos apenas abriendo en la propia universidad. Bueno, eso es toda mi exposición. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Camilo. Te agradecemos por la presentación de esta tarde. Le recordamos a nuestros... Cami, si quieres, porfa, deja de compartir pantalla para... Eso, gracias. Bueno, les recordamos a todos nuestros espectadores, que los que nos están acompañando por Facebook y por YouTube, que pueden incluir sus preguntas en el Facebook Live y también por el chat de YouTube, que estaremos atentos a recibirlos. Les recordamos también que el próximo jueves 20 de agosto, como en continuación también con este tema que tenemos hoy, la profesora Natalia Cardona Berrío nos va a estar hablando sobre metodologías para la investigación sobre violencia y seguridad. Así que yo creo que este tema lo hemos tratado en otras conferencias también, pero ahora en estas conferencias que empezamos hoy con la charla de Camilo y con otras vamos a profundizar también en estos temas. Entonces, bueno, yo le daría la palabra al profesor Luis Ramírez, quien nos va a acompañar en la moderación de esta conferencia. Adelante, Luis. Bueno, gracias a Eulalia y gracias a Camilo por una presentación pues tan sugerente dentro de un trabajo de larga data que tiene ya el INER respecto a estos temas de conflicto y violencia. Ya aparece una pregunta en el Facebook de nuestra colega Natalia Quiseno, quien te pregunta, pues si aprovechamos para saludarla, te pregunta de qué manera la experiencia y trayectorias académicas y metodológicas del INER en relación con los conflictos y las violencias pueden aportar a los estudios de paz. Muy buena esa pregunta. Hola Natalia, un saludo para ti. Yo creo que, por ejemplo, cuando se hacía el proyecto de COFI, yo recuerdo que era más o menos el año 2012, 11, no se había abierto, develado, digamos, a la luz pública el acuerdo de paz, y ya en el grupo de COFI y luego lo que, perdón, configuramos como órdenes locales, también con el CINEP, ya reitero, y con la Universidad del Valle, ya se hablaba que lo que era la investigación de conflicto armado, tal como se estaba haciendo en ODECOFI,
pues justamente iba a propiciar elementos para que la política pública de paz, por ejemplo, o para que los estudios de paz luego permitieran comprender cómo era que había una especie de transición territorializada o de paz territorial. Es decir, una paz territorial en el sentido de que si la guerra afectó diferencialmente las regiones y localidades, pues la paz también debería tener un enfoque similar donde se pensara cómo lo que venía de la guerra permitía, potenciaba, complicaba, impedía que la paz se pudiera desarrollar. Por ejemplo, pongo un ejemplo, la comprensión de una localidad en el marco de un corredor estratégico, como por ejemplo el Situango, permite entender por qué, por ejemplo, cierta persistencia de la guerra con actores nuevos o reciclados entran a la zona donde estaban las antiguas FARC del Frente 18 concentradas en Santa Lucía, porque justamente por ahí ese corredor de Santa Lucía es el corredor de acceso entre el Bajo Cauca, el sur de Córdoba y el Nudo de Paramillo. Es un lugar estratégico de la guerra en Colombia, ni siquiera en Antioquia, en Colombia. O la persistencia del conflicto, por ejemplo, en el Bajo Cauca antioqueño, lo mismo, porque es un macro corredor que viene del Darién y termina en el Catatumbo. Pasa por todo el Bajo Cauca y termina, Bajo Cauca, se de San Lucas, termina en el Catatumbo. Es un corredor muy viejo, antiquísimo de la guerra en Colombia, y por las localidades allí, que están localizadas allí, pues justamente tienen efectos diferenciales, como por ejemplo, no se percibe lo mismo en el caso de Anorí, donde las FARC hasta ahora ha tenido algunas amenazas, pero ha estado más tranquila, porque parece que está metida más hacia el interior del corredor, en una zona más boscosa, menos estratégica. Eso para poner un ejemplo de, digamos, cómo todos estos factores comienzan a presentarse. La presencia diferencial del Estado es clave también para entender cómo en cierta localidad o en otra, o en una región u otra, también tiene más posibilidades de surtir efectos un acuerdo de paz como el que tenemos en Colombia. Entonces yo creo que esa perspectiva, no sé si la respuesta pueda ser útil en sentido de los estudios de paz entendidos como un ámbito específico de estudio, sino en el sentido de los estudios de paz como localidades que están siendo hoy sujeto de intervención del acuerdo de paz en Colombia, ¿sí? Por ejemplo, lo que son los PEDET, eso es muy clave, cómo los PEDET ayudan a reconfigurar la institucionalidad local, cómo relacionan el nivel central del Estado con el nivel local, cómo enjaulan nuevas relaciones de poder socioespacial, etc. Yo creo que sobre todo eso permite no ser inocentes en comprender la paz o la transición política como un asunto de más a menos o de una cara u otra, como de un cambio radical, sino que son reconfiguraciones justamente del orden social donde lo que pasó antes o lo que sigue pasando en temas de conflicto armado va a ser una clave explicativa para el éxito o fracaso de la paz. Muy bien, Camilo, gracias. Pues mientras llegan más preguntas, yo quería preguntarte justo en ese sentido lo que pregunta o comenta Natalia y vos planteas, es en eso que incluso al final formulaste como nuevas oportunidades para el análisis del conflicto. Si es posible hablar como si fuera un cambio del negro al blanco, de transitar de unas geografías de la guerra a la paz. Es decir, las dificultades de ese tránsito ya sabemos, las estamos pasando, eso no es una cosa como un paso que se da de manera incluso institucional, certera, etcétera, es difícil. Pero también pensando, y eso con la conferencia anterior del profesor Andrés García, que tú lo comentabas y demás, de que han existido, así como la guerra, la violencia ha sido diferencial a nivel territorial, es que las iniciativas de paz también han estado de manera diferenciada e incluso durante la misma guerra. Pienso, por ejemplo, en cosas que ya se han estudiado en la maestría, como este corregimiento de San José de Apartado, ¿no es cierto? La comunidad de paz de San José de Apartado, que es una comunidad que viene desde hace tiempo. Es decir, que esa
relación o especie de yuxtaposición entre unas geografías de la guerra y unas geografías de la paz no se refieren solamente a un tránsito de una a la otra, sino que además han coexistido, ¿no es cierto? No sé si plantearlo a veces esas geografías de la paz antes de la guerra. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo comparto esa posición porque digamos, verificable en la realidad de Colombia, porque hay un documental buenísimo que es No hubo tiempo para la tristeza, creo que era la Comisión Nacional de Memoria Histórica, si mal no recuerdo. Ese documental muestra muy bien cómo desde mucho antes de que el acuerdo de paz con las FARC se firmara, o incluso mucho antes de la firma del acuerdo con los paramilitares, y así nos vamos para atrás, en Colombia las comunidades rurales, sobre todo, también las urbanas, hay que decirlo, han tenido iniciativas de paz muy claves y muy potentes. Hay muchísimas. Una es la comunidad de San José de Apartadó, otras son las zonas humanitarias del medio atrato, pero hay miles. Lo que por ejemplo estudió Clara Aramburo y presentó Andrés García de las asambleas, creo que asambleas municipales o departamentales del oriente antioqueño, son parte de un fenómeno de resistencia y de reconfiguración hacia digamos, la paz en perspectiva de agenciamiento político de las comunidades frente a la reparación, frente a la reclamación, frente al Estado, etc. Digamos que eso siempre ha estado allí y no es un fenómeno exclusivo de Colombia. El profesor Martin Leiner nos ha insistido mucho, es el profesor alemán de la Universidad de Jena, él nos insiste mucho en que es perceptible en grandísima parte, creo que en todas las guerras o genocidios incluso que él ha estudiado, iniciativas de paz y de reconciliación, que son diferentes, ya desde el propio origen de la guerra, desde el propio origen, no, desde la propia guerra, como parte, pues, digamos, de intenciones de acabar la propia guerra. Eso por un lado. Lo otro es que la geografía de la crisis de la paz va a lo mismo. Entonces uno dice, bueno, puede ser blanco y negro, puede ser, o sea, no, tampoco lo podemos censurar de entrada. Hay localidades posiblemente donde la guerra cesó aún hoy, o sea, donde hace 4 o 5 años no estalla un disparo, no hay amenaza, no pasa nada, ¿sí? O si no, localidades completas, veredas o corregimientos completos incluso, ¿sí? O zonas, porque tampoco se trata, pues, de unidades claramente delimitadas. O sea, puede que haya localidades en ese momento donde básicamente hay una paz, una geografía de paz tal cual, y funciona el acuerdo de paz, pues, o sea, justamente, la pregunta sería de investigación, ¿dónde funciona? Esa es la pregunta de investigación, ¿sí? ¿Cuál es el alcance espacial de la paz? ¿Sí? ¿Dónde? Porque nos centramos mucho en que todo va mal, y va mal, pero también va bien en algunos otros casos. Y en otros casos, no es tan blanco y negro, sino que hay, digamos, de manera paralela, corriendo un gran proceso de transformación institucional a nivel local y regional, una activación de las comunidades, se organizan más. El profesor Carlos Medina Gallego, en un diplomado el que tuve la oportunidad de asistir en 2018, creo que 18-17, él decía, la retirada de las FARC de las zonas donde controlaban la población, donde tenían un control casi que policivo y judicial de la población, generó que muchas veces la gente le pidiera ayuda a los desarmados. Venga, pero es que venga, ayuden a controlar este problema de vecinos. Y las FARC lo que dijo es, les toca a ustedes ver cómo resuelven. Y eso muchas veces se resolvió en que las comunidades se empoderaron de sí mismas y se formaban, se organizaron y ahí van. Y eso va, y tal vez ese tipo de transformación a nivel comunitario se esté superponiendo o esté en paralelo, perdón, con una nueva ola de violencia, con, por ejemplo, estructuras de reciclaje de la guerra de las FARC o de llegada de nuevos actores paramilitares o incluso la propia fuerza pública que está haciendo un papel hoy lamentable de erradicación forzosa que genera que incluso donde no hay conflicto con otros actores, pues llega la fuerza pública
a erradicar forzosamente y se convierte en un problema de orden público. Ya tenemos asesinatos incluso de campesinos, de periodistas NASA, por ejemplo, hace poco en un ejercicio de eso. Entonces, pasa, digamos, son como dos cosas. Y en otras, posiblemente un tercer tipo es donde todo va mal, o donde nunca se fue la guerra, o donde la guerra se fue un par de meses y volvió peor, como por ejemplo parece ser que es el caso del norte del Cauca, tanto de la cordillera central como de la cordillera occidental hacia el Naya, y de ahí a Nariño, por ejemplo, ¿sí? Recordemos lo que pasó en Tumaco hace ya unos 3 años, que fue tremendo, o lo que está pasando ahora sobre el corredor sur entre Nariño y Putumayo. Digamos que ahí hay zonas donde hay un recrudecimiento, antes que un desescalamiento de la guerra. A veces la guerra puede que está más intensa hoy que antes. Vuelve la misma cuestión que el INER ha trabajado y que es el centro de lo que yo expuse, sobre todo es la guerra y la paz tienen una connotación territorial, local, regional, muy clave, que no podemos simplemente decir que fracasó o fue exitosa, de que la transición fue blanco y negro para todo el país, para todas las localidades por igual. Muy bien, Camilo, gracias. Hay un comentario de la profesora Clara Aramburu, pues a quien saludamos y a quien te referiste vos en tu intervención, que pide que expliques un poco más la diferencia entre órdenes, que sería para ella, pues según ella, muy interesante para entender cómo se puede llegar a la paz. Bien, hola Clara, un saludo para ti, muy afectuoso, para ti y para Clara García. Las dos fueron mis formadoras intelectuales en estas lidias del conflicto armado. Por ejemplo, no lo presenté, pero para responder a la profesora Clara voy a hacer uso de ello. Por ejemplo, un factor, un tipo de, digamos, relación que encontramos en el estudio de órdenes locales, que hace parte de esa metodología comparada que construimos. Un tipo de orden es el que sale cuando las comunidades o los no armados tienen una relación de solidaridad con el armado. Eso es muy clave porque eso en Colombia hemos sido científicamente incorrectos y políticamente correctos. O sea, obviamente, eso tiene explicación práctica, pues tampoco es una ideología pura. O sea, se trata de situaciones donde en Colombia hay una guerra irregular marcada muy fuertemente por la clandestinidad, por el que el enemigo no es evidentemente claro, no hay un ejército claramente identificado al que combatir de lado y lado, ojo con eso. Entonces eso hace que cuando uno diga, por ejemplo, que hay comunidades en tal localidad donde se fue solidaria la comunidad con la guerrilla, por ejemplo, con los paramilitares, pues se intente matizar eso, ¿no? O decir, no, mejor no, porque lo macartizamos, lo señalamos. Bueno, eso es en términos políticos, pero en términos científicos pasó así. O sea, ¿qué podemos hacer si pasó así? ¿Sí? Incluso, justamente para poder entender la eficacia o no, la oportunidad o no de un acuerdo de paz de implementarse o de cómo la viabilidad del mismo, pues hay que estudiar qué tipo de relación tenía la comunidad con el armado, ¿sí? Y muchas veces puede ser una relación de solidaridad, y se refiere a que apoya la causa, invita al armado a participar de la vida pública, a intervenir en la vida comunitaria, ¿sí? Incluso hay afinidad ideológica. Esto simplemente se elaboró bajo la premisa de que aquí tenemos que superar la idea de que la insurgencia o los paramilitares bajaron de Marte, no depende, porque si son la guerrilla, aparentemente vino del casochavismo en aviones teletransportados desde Rusia en algún momento, en otro momento desde Cuba o en otro momento desde Venezuela y cayeron así como en paracaídas sobre las localidades a las que se plantea que llegaron, ¿sí? O que penetraron. Muy pocas veces se plantea que surgen de ahí mismo, que son endógenas, que el campesinado se arma,
Eso es histórico en Colombia, eso no es una cosa nueva. Y se arma y tiene relaciones societales de solidaridad como los que están allí, porque muchas veces, y eso con el profesor Vladimir Montoya, él más que yo lo ha reiterado mucho en esas conversaciones, en Colombia existe toda una tradición de autodefensa, que lleva, reitero, pues a relaciones de solidaridad entre armados y no armados, que ayudan a explicar también cómo eso cambia en un orden en el que el armado, que lleva aquí 30 o 40 años gobernando, se va, se repliega. Eso genera en algunos casos vacíos de poder complejos. Eso pasó en Antioquia, me acuerdo que pasó, hubo aumento de la violencia familiar, de riñas, etcétera, porque un actor sale y era reconocido de manera, en algunos casos, solidaria o como autoridad simplemente. Esto es muy diferente, ese tipo de orden que emerge de la solidaridad a un tipo de orden que emerge de la resistencia, o sea, donde las comunidades llevan años resistiendo al actor armado, pongámosle pues FAREP, se le resisten, le hacen plantones, se le dicen no queremos que intervenga y le ponen un ETCR al lado. ¿Qué es esto? O sea, o le ponen a 3 horas un ETCR, digamos así, o una zona veredal. Entonces también pasa eso. Eso pues es a modo de ejemplo, no es tanto así porque la mayoría de TCRs fueron localizados en zonas de retaguardia. Lo mismo, no es lo mismo hablar de una paz en una zona de retaguardia histórica, ejemplo Cartagena del Chairá, el Pato Guayabero, Anorí, Dabeiba, Mutatá, que en una zona de corredor o estrategia como por ejemplo el Bajo Atrato, o por ejemplo el corredor que ya mencioné en el caso de Nariño. Y también emerge un orden diferente cuando la relación del actor armado con la población fue, por ejemplo, depredadora. ¿Sí? También pasó con la insurgencia, que su relación no era societal, no era una relación de afinidad ideológica, sino que quería ocupar el espacio porque le interesaba para la guerra, ¿sí? O tenía una relación estratégica con el lugar, no le interesó tanto vincularse a la vida comunitaria, política, societal en general de la localidad, de la región, sino que su estar allí era una estricta intención militar. Entonces también ahí vuelve el conflicto armado muy seguramente a resurgir y afectar nuevamente las dinámicas de paz. Entonces, esos órdenes que son de la guerra, que son, aquí he mencionado solamente algunos, hay más aspectos que mencionar de eso. Los invito a que lean ese artículo de metodología comparada para que se hagan una idea de lo que pueda salir de allí. Una cantidad de cruces posibles, enormes, geohistóricamente dados también ellos, que son los que van a decir, permitir identificar potencialidades o dificultades para implementar un acuerdo de paz como el que tenemos en Colombia actualmente. Muy bien, gracias por tu claridad. Alguien que se hace llamar Hola, ¿qué hace? Que ya ha estado también en otras de las conferencias, le saludamos por su asiduidad a este espacio. Pregunta, refiriéndose al proyecto que mencionaste que están desarrollando sobre el estudio del conflicto, los impactos del conflicto en la Universidad de Antioquia, pregunta lo siguiente: ¿es solo la Universidad de Antioquia foco del conflicto armado? ¿No ayudaría a ese estudio la integración de otros centros universitarios, como por ejemplo la relación EPL, Universidad Nacional, aprovechándose del enfoque agrarista que para los 60 se tenía con la Facultad de Ciencias Agropecuarias? Sí, claro. Lo que pasa es que, y lo estamos haciendo, por ejemplo, hemos en ese proyecto hablado ya con al menos 2 universidades, una la Universidad Pontificia Bolivariana sede Bucaramanga. Hay una profesora con un equipo pequeño estudiando cómo el conflicto armado impactó la universidad privada, perdón, en Santander. Con el profesor Mauricio Archila, él está coordinando un equipo también pequeño, relativamente pequeño, de investigadores sobre cómo impactó el conflicto armado a la Universidad Nacional en todas sus sedes, no solamente la sede de Bogotá,
Hay un capítulo en Antioquia que está trabajando también con él. Y nosotros somos los que conocemos. Hay, creo que alguien del Tolima, si mal no recuerdo, y posiblemente no sabemos, haya alguien en la Universidad del Valle, pero no lo sabemos por ahora. Solo que la Comisión de la Verdad solicitó a la universidad, a la rectoría de la universidad, que se hiciera un documento que avanzara, no que lo lograra, porque ese logro tomará años. Si hemos esclarecido el conflicto armado colombiano después de 50 años de violentología, pues un estudio sobre el conflicto armado en la universidad en cuestión de 6 meses no, apenas va a empezar a poner el tema. Pero lo que quiero decir es que la comisión nos pide una investigación sobre la Universidad de Antioquia. Yo mismo estoy coordinando la presencia, trayectoria y explicación de la insurgencia. Entonces, claro, uno se encuentra cosas como, por ejemplo, que el EPL en la Nacional de Medellín, pero también en la de Antioquia, en la Bolivariana, tuvo presencia muy fuerte en sus fundadores o en sus grupos y digamos, la parte pues, más política, más que militar, aunque también la militar. La historia del propio ELN, surgido de la propia UIS y con fuertes vínculos universitarios de viejísima data en la Universidad de Antioquia. Hay un caso aquí que el ELN se toma en el 79 el bloque administrativo, la universidad dura cerrada creo que un año largo. También el M19 se tomó lo que es ahora el Paraninfo. No sé si el Paraninfo como tal o el centro, lo que antes era, o lo que era el colegio nocturno de la universidad. Hay una toma armada propagandística del M19 también en el año 79, las paradas de las FARC en los 2000 en la Universidad de Antioquia. Las FARC ponen una bomba en la Universidad de Antioquia que destruye el bloque 28, el bloque de seguridad de la universidad y al lado del metro. En fin, entonces sí se puede extender, claro, es nuestra intención extenderlo, solo que por solicitud de la universidad, de la comisión y pues por un asunto de decisión de la universidad, pues no podemos responder, pues es una investigación en sí misma buenísima, genial investigación, la relación entre universidad pública y universidad privada y conflicto armado, para no ponernos solo al lado de la insurgencia. En Colombia sería una investigación doctoral buenísima, pero excede, digamos, la intención. No, ahora nuestro es estudiar no solamente por la guerrilla, también la presencia paramilitar, la presencia de lo que se llama bloque contrainsurgente, también la victimización y la explicación de la victimización hacia los universitarios de la Universidad de Antioquia, el daño moral que ha causado el conflicto armado a la Universidad de Antioquia y también la afectación y relaciones de ese conflicto armado con las funciones misionales. Por ejemplo, este instituto y nuestros primos del bloque 14, el Instituto de Estudios de Políticos, surgen en gran medida como una respuesta institucional, así como en su momento hace un año y medio, 2 años, surge la Unidad Especial de Paz. En este momento, en los dos institutos de investigación sobre políticos y sobre regionales, también nace como una respuesta institucional al conflicto armado, en ese caso sobre todo a nivel de la región, a nivel de Antioquia y demás. Entonces digamos que es una investigación comparativamente grande la que estamos haciendo, somos más de 30 personas en eso, pero el tiempo es muy corto, tenemos entregado un informe en diciembre, imagínense ustedes eso. Entonces podremos avanzar algo, no mucho, pero sí queda abierta toda esa línea de investigación allí nueva, que sería muy bueno que las universidades asumiéramos como universitarios que hemos sido no solamente impactados por el conflicto armado, sino que también tenemos, como lo expliqué anteriormente, para el caso de las comunidades en veredas y corregimientos, localidades, hemos sido también en algunos casos solidarios, o ha habido agentes dentro de la universidad solidarios con los armados. Eso me parece muy clave. Bien, hay también una pregunta de Karen Palacio, quiere indagar por lo siguiente, si se ha encontrado en el INER, dentro de las iniciativas que se han llevado, algo que retome el conflicto y violencia del departamento, me imagino del departamento de Antioquia, en la escuela, en las escuelas, desde lo pedagógico
o si se han desarrollado estrategias de esa índole en el INER, esa relación entre conflicto, violencia y escuelas y lo pedagógico. Bien, como estudio de conflicto no tengo conocimiento de ello, puede que me equivoque, pero no tengo conocimiento de ello en lo personal, según lo que son las investigaciones que se han hecho, pues por los nombres me refiero, y por los productos, ¿no? Artículos, videos, etcétera, digamos, libros y demás. Pero sé que la profesora Lida Sepúlveda ha intentado hacer eso. No sé si en el conflicto, pero sí sé que como escenarios digamos, de paz. Y eso es muy clave, supremamente clave, porque la escuela rural, por ejemplo, que ha sido históricamente en Colombia la principal, si no la única presencia del Estado en las comunidades rurales, ha sido un espacio del conflicto muy fuerte, pero también ha sido un espacio de resistencia y de presencia en de quedarse en el territorio muy fuerte también en el caso de las comunidades. O sea, el profesor rural, la escuela rural ha sido un actor institucional muy clave en el marco del conflicto, muy afectados. En Colombia tenemos más, no exactamente, pero tenemos centenares tal vez de profesores rurales asesinados o amenazados por ser, digamos, un factor de cohesión en las comunidades. Entonces yo sé que Lida Sepúlveda ha intentado, no sé si lo ha logrado o ha empezado, no lo sé, esos estudios sobre la relación entre escuela, conflicto y paz, o usar la escuela como un espacio para las pedagogías de paz. También sé, no tanto en escuela, sino en pedagogías, que el profesor, eso está más adelantado, digámoslo así, como resultado de investigación ya, que es lo que ha hecho el profesor Alejandro Pimienta. Alejandro ha hecho, sobre todo de geografía de la paz, pedagogías de la geografía de la paz, ha venido también haciendo aportes en cómo justamente transmitir a profesores, a líderes, a estudiantes, toda esta información sobre paz que vaya pues ayudando a eso, pero realmente no. Habría que irse quizás a la facultad de educación, que han sido nuestros aliados históricamente para muchos proyectos. Entonces tal vez no esté el resultado o la investigación hecha en el INER como tal, sino que esté hecha en educación, pero no conozco exactamente un nombre para decirlo. Si mal no recuerdo, un trabajo de la especialización en una de las cohortes, creo que la primera que se hizo en la seccional Oriente, donde hubo un trabajo monográfico sobre una escuela en el corregimiento de Santa Ana de Granada como lugar de resistencia al conflicto armado. Creo que ese es el único referente, no tengo, estaba buscando aquí en mis archivos, pero no lo encontré el nombre exacto, pero en una de las cohortes para el 2012 sí hubo un trabajo de grado allí. Espérate, reviso si hay más preguntas. Bueno, agradecen. Bueno, que plantea Camilo. Yo quería quizás una última pregunta, si no aparecen otras, para ir cerrando. Camilo, es que si bien señalaste ese carácter multidisciplinar propio del INER y que en estos trabajos sobre conflictos y violencias han estado presentes, pareciera pues que hay como una traza muy fuerte de cierta sociología de la guerra, cierta sociología de la violencia, no solo pues por el número de profesionales que vienen de esa área, que han hecho los trabajos en el INER, sino porque hay categorías muy propias que provienen de allí. ¿Estarías de acuerdo en que en el INER se haya hecho, grosso modo, una especie de sociología de la guerra, sociología de la violencia, y bajo qué categorías específicas, además pues de la que ya mencionaste, como la de órdenes locales? Yo estoy de acuerdo con esa afirmación. Incluso creería yo que es porque justamente, digamos, digamos, 2 de 3 cabezas principales de lo que yo mostré, que son pues Clara García y Elsa Bleir, pues son sociólogas, o sea, es que eso era disciplinar, de sociólogas. Sino pues que las dos, qué pena, pues Elsa, por ejemplo, también tuvo un acercamiento muy fuerte a la antropología, con los estudios sobre el simbolismo de la masacre, etcétera,
sé que tuvo por ahí o también a la filosofía por la estudios Foucaultianos, pero gran parte de su vida se dedicó a la conceptualización sociológica de la violencia. Y lo mismo Clara García, otra manera de hacer sociología, pero también muy sociológica. Yo mismo también, Alejandro Pimienta, clave también en toda esta trayectoria, también sociólogo él, ¿sí? Que recuerde ahora eso, o sea, habrá muchos más seguramente, lo que son auxiliares de investigación, asistentes que han sido sociólogos. Por ejemplo, a mí me sorprendió cuando yo entré al INE en 2009, es que yo vengo de sociología de la Universidad de Antioquia. En sociología de la Universidad de Antioquia, uno ve, por obligación, no porque quiera, 5 o 6 cursos de sociología política. Y yo, la verdad, lo que aprendí fue historia política de Colombia, porque incluso los cursos están diseñados de manera histórica. Entonces, sociología política 1 era el siglo XIX, la 2 el siglo no sé qué, las 55 guerras del siglo XIX, no sé qué, y terminaba, la que me tocó a mí, terminaba la última sociología política, terminaba es que en la Constitución del 91. Uno se perdía toda la guerra del 91 para acá. Nadie se la explicaba nunca, ni le daban tampoco herramientas muy fuertes. Por ejemplo, yo mismo, gran parte de la formación sociológica, política, más que el conflicto, una sociología política que se entremezcla muy fuertemente con una ciencia política, con una geografía política, la vi en el INER. Entonces yo, por ejemplo, un autor como Michael Mann, para mí es un autor tremendamente clave para un estudio del Estado con enfoque socioespacial. Y lo leímos durante 6 meses, literalmente, cuáles nerds, entre Clara Lamburo, Clara García, otro compañero que se llama Raúl, y Raúl, en ese momento, Raúl y yo mismo, 6 meses encerrados prácticamente cada 8 días, lea y comente y data Michael Mann, por ejemplo. Pero también aparecen otros, aparecen las categorías. Yo creo que la categoría, lo que tiene que ver con el Estado es muy clave, las instituciones es muy clave. También yo diría que el orden aparece en el caso de Clara García tarde, digamos. Ella hace un estudio que es un balance, un estado del arte que lo hace en 2011. Yo le ayudo con eso a ella a hacer la parte nacional y a debatir un poco lo internacional. Ella publica eso en la revista Análisis Político, que es un estudio del arte, un estado del arte muy bien hecho de autores internacionales y nacionales sobre el papel de la violencia en la configuración de la sociedad, digamos, del orden social. Eso a todos se lo recomiendo, me parece muy clave. Digamos que como categorías así principales, yo me quedaría con esas. No soy capaz en ese momento de recordar un gran glosario, pero lo que hace Elsa, por ejemplo, una sociología de la ciencia sobre los estudios de violencia, permitirá encontrar allí una diversidad de conceptos sociológicos muy interesantes sobre cómo se configuran los estudios de violencia en Colombia y en Antioquia. Yo creo que sí, y también creo yo, en parte, pues es una cosa mía, una explicación mía, que en parte un poco el declive de esos estudios sobre conflicto armado en las perspectivas que lo presenté en esta conferencia han decaído justamente porque no tenemos figuras sociológicas interesadas en un estudio de ese nivel, digamos. Podría hacerlo yo, pongámosle, pero yo tengo un cargo administrativo ahora, no me estoy tan centrado en la investigación, aunque hago parte de la investigación de la universidad. Pero digamos que yo he insistido mucho, sobre todo a Vladimir y en reuniones con los profesores, he insistido mucho en que estamos en un momento donde hay que aprovechar las oportunidades que se encuentran en la paz para estudios del conflicto incluso más profundos, que encuentren nuevas explicaciones, que se encuentren con nuevos actores, con nuevas voces que permiten enriquecer este debate que tiene 30 años y hacerlo más potente, debatir, rebatir, de esto, eso ya no sirve para nada, o esto sirve, o eso se mantiene. Creo que ahí podría haber una ruta clave fuerte, una sociología del conflicto, una sociología de la violencia, una sociología política, me parece a mí que es más, abarca mucho más, cubre mucho más que solamente por el conflicto, ¿no?
Muy bien, a esto te recuerda Jaime Bornacelli, que faltó mencionar a María Teresa Uribe en sus inicios en el INER, y Clara Aramburo pues también menciona que la profesora Natalia Quiseno ha trabajado conflicto en el atrato con énfasis en la resistencia. Y a propósito de la interlocución de la que hablas con Vladimir, el profesor Vladimir Montoya te pregunta qué se puede inferir del conocimiento producido en el INER sobre la muy posicionada interpretación del conflicto en Colombia como consecuencia de la ausencia del Estado. Muy debatible. Es debatible porque es una causa explicativa, es un factor explicativo en ciertas localidades y regiones, en otras no. Pongo un ejemplo, un solo ejemplo para demostrar que eso es completamente falso como generalidad total, absoluta, universal, monocausal de la violencia en Colombia. San Carlos, Antioquia. En San Carlos, Antioquia, tenía el registro, eso lo menciona el informe de la Comisión de Memoria Histórica, se me olvida el nombre exactamente, pero sobre desplazamiento forzado. San Carlos tenía uno de los mayores índices nacionales, por ejemplo, de escuelas rurales. O sea, a San Carlos tenía más de 60 escuelas rurales, que eso pues para Colombia eso es un índice altísimo. Tenía un consolidado partido conservador y liberal, tenía presencia de ISA, ISAGEN, PM, y en los 90 le llega una guerra impresionante, impresionante. Guerra que en gran medida, por ejemplo, la presencia del paramilitarismo, eso está ya comprobado, no es una afirmación calumniosa mía, tuvo mucha injerencia en por ejemplo, la parapolítica, ¿no? Concejales, alcaldes condenados pues por parapolítica o al menos investigados por ello, donde digamos que el Estado no está ausente, al contrario, el Estado está muy presente y es el que en gran medida agencia la guerra. Eso en el marco de una comunidad como lo que está entre San Carlos, San Luis, con una presencia histórica del ELN y de las FARC. Pero, bueno, eso por un lado, pero hay otros casos en los que sí puede ser útil, en otros casos es útil, pero digo es que es justamente no la única, una variable o un factor explicativo que hay que entremezclar con otros, ¿sí? Porque puede haber una gran presencia del Estado. Por ejemplo, si definámosla, pues, por ejemplo, una tarea conjunta, como la Omega o la Aquiles o la Apolo, son de tarea de 50.000 hombres, 60.000 hombres. Una cosa tremenda. Una presencia, entre comillas, del Estado en ese sentido, en zonas de altísima conflictividad como el norte del Cauca, en la zona pues, de los llanos o la aquí en el norte, en el Bajo Cauca antioqueño. Bueno, y así sucesivamente. Digamos que la variable sí es útil y se verifica en algunos casos, en otros casos no, en otros casos incluso ayuda a explicar el por qué se agudiza la guerra en ciertos lugares, o incluso por qué emerge la guerra. Claro, pues que esa es una guerra ruralista, una guerra ruralista en gran medida, y pues el Estado no hace presencia en gran parte de la ruralidad colombiana. Pero ahí vuelve Michael Mann, por ejemplo, porque Michael Mann dice que ningún Estado hace soberanía sobre el 100% de la geografía nacional, que eso es una fantasía institucionalista, inventada por Max Weber. O sea, el monopolio de la fuerza física sobre la jurisdicción del Estado, casi que de manera homogénea, eso no existe en ninguna parte del mundo. O sea, ni en Estados Unidos, ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Alemania, eso no existe. Siempre hay vacíos de Estado, siempre hay zonas que están fuera del control del Estado, incluso gran parte del territorio nacional de cualquier país está fuera del control del Estado. Lo que pasa es que para mí, creo yo que el papel del Estado en toda esta guerra no es tanto su ausencia, sino cómo se está configurando el Estado. Eso lo vemos hoy, o sea, que hay un gobierno abiertamente haciendo trizas la paz como una política gubernamental, o sea, agenciando la destrucción del acuerdo, agenciando la destrucción del PENIS, del PEDET, volviendo a la erradicación forzosa, transformando la ya en fase de implementación
modificación del despliegue de la fuerza pública sobre el territorio, que se llamó, creo que fase de consolidación, si en ese momento era un asunto que se pensó desde 2011 en Colombia. Entonces, el Estado está agenciando esto, y el Estado lo está agenciando en gran medida porque lo que hay en Colombia es un conflicto, para mí, antes que de ausencia del Estado, que de tierras, que de toda esa del narcotráfico, es un problema político muy fuerte. O sea, en Colombia, si nos toca hacer algo, es reformar el Estado, y reformar el Estado en términos de cómo se llega al poder y qué se hace desde él, para poder que el Estado deje de ser, en algunos casos, un Estado agenciador de la guerra, como ha sido es ahora, o como ha sido históricamente en muchas ocasiones en Colombia. Vale, pues con eso están todas las hipótesis de la presencia diferenciada del Estado, vacío de Estado, o como Margarita... Todo el marco posible, sí. Sí, Margarita Cereceda habla de déficit de Estado, muy en el tono, bueno, y lo que mencionaste. Bueno, Camilo, pues te agradezco. Solo agrego que justamente con el CINEP y con Michael Mann estaríamos, y eso lo hablábamos con Clara Inés García y Aramburo en su momento, estaríamos muy en contra o en contra radicalmente de la perspectiva del Estado fallido, por ejemplo. Porque justamente uno encuentra que en Colombia el principal victimario es el Estado. Entonces, si el Estado es fallido, ¿cómo es que es el principal victimario? Como en Somalia, que es un Estado fallido, el principal victimario son los ejércitos irregulares. Eso como para hacer un mal año también de que el Estado fallido tampoco es que sea suficientemente explicativo. Bueno, muchas gracias, Luis. Qué pena. Gracias a vos, Camilo, pues por el tema tan apasionante y la pasión también con la que vos la abordás. Agradecemos también pues las preguntas a la profesora Clara Aramburo, a la profesora Natalia Quiseno, quienes han estado ahí, a la CIDUO que se hace llamar Hola que hace, a Karen Palacio, al mismo director del INER, Vladimir Montoya, pues que también ha entrado en interlocución contigo acá. Y ahora pues le damos la palabra a Eulalia, que nos va a comentar qué es lo que sigue dentro de este ciclo. Recuerden que esta conferencia queda grabada en el micrositio del INER, igualmente en el Facebook y en el canal de YouTube. Eulalia. Sí, gracias Luis y a Camilo por el debate, como dicen, pues muy interesante, apasionante, además creo que es interesante porque lo podemos ir atando a las conferencias anteriores y a las que vienen, entonces bueno, agradecerles a ustedes, agradecerle a David Londoño y a Nelson Ramírez por el soporte técnico, al profesor Emilio Piacini y Luis Ramírez por el conformar este comité académico. Queremos invitarlos muy especialmente el próximo jueves 20 de agosto a las 5 de la tarde. La profesora Natalia Cardona Berrío nos estará acompañando con la conferencia Metodologías para la Investigación sobre Violencias y Seguridad. Y bueno, no, un saludo especial para todos los que se conectan, los que nos están viendo y los que nos verán después en diferido. Los esperamos en este ciclo de conferencias el próximo jueves. Feliz tarde. Hasta luego. Muchas gracias a todos.